Padre, te damos gracias por tu palabra, pidiéndote, Señor, que nos des, Padre Santo, sabiduría, que alumbres nuestro entendimiento, que en todo tú seas glorificado, Padre Celestial, y que tu palabra corra y sea glorificada también en los corazones, que nos des entendimientos y que esta palabra, cual semilla, sea depositada en la tierra de nuestro corazón y de fruto, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir con lo que hemos estado hablando acerca de la iglesia, pero no me gusta desconectar ningún pasaje del otro, ¿verdad? Habíamos dicho que la iglesia, según la define el apóstol Pablo, era un misterio oculto en otras edades. Pablo lo dice de esta manera: a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, me fue revelado el misterio. Por supuesto, los antiguos no tenían la más mínima idea de que llegaría el momento en que el Mesías, al venir aquí a la tierra, iba a escoger a un pueblo, y ese pueblo consistía de todos los hijos de Dios a lo largo de la historia, y ese pueblo iba a ser llamada la iglesia de Jesucristo. Amén. Era un misterio. Incluso hablando en el capítulo 5 de Efesios, recuerden que Pablo está hablando del matrimonio y dice a los hombres: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia santa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante. Así también, maridos, amen ustedes a sus mujeres. El que ama a su mujer, dijo Pablo, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Y luego él hace una cita del del segundo capítulo de Génesis, donde se da la unión matrimonial entre Adán y Eva. Y en ese capítulo, Adán dice algo respecto a la mujer que Dios presenta delante de él, después de haberlo hecho sumirse en un sueño profundo. Dios lo anestesió, y dice que extrajo de su costado una costilla. En términos modernos, pudiéramos decir que el Señor está utilizando el ADN de Adán para crear una mujer. Y cuando la ve, él dice: esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Pero añade algo, y esto es lo que yo quiero resaltar: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bueno, estas son las palabras que toma Pablo en Efesios capítulo 5, pero añade algo más. No solamente reza literalmente el texto: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, sino que él dice: grande es este misterio. Y añade: pero yo digo esto de Cristo y la iglesia. Amén. Decíamos entonces que la familia, la unión entre un hombre y una mujer, tiene como fundamento la unión mística entre Cristo y su iglesia. Y decíamos también que la reproducción de ese modelo en un hombre y en una mujer que se unen para formar una familia, repito, la reproducción de ese modelo no puede ser mayor que el modelo mismo. El modelo es, a ver, dígame usted, Cristo y su iglesia. Fue el plan concebido por Dios antes de la fundación del mundo. Por supuesto, cuando hablamos de Cristo y su iglesia y Él toma esa unión como un matrimonio, pues no vaya a pensar que es una mujer, porque muchas veces cuando leemos Apocalipsis de las bodas del Cordero pensamos en una mujer. Y para todo efecto gráfico, didáctico, para entender mejor las cosas de Dios, está bien que nos imaginemos a una mujer. Pero en un sentido eso es una metáfora. Es decir, todo ese pueblo que Dios va a adquirir por gracia a lo largo de todas las edades, es decir, la totalidad de los que van a ser salvos por fe en Jesucristo,
conforman esa unidad que llamamos la iglesia, y toda esa unidad de creyentes salvos son, metafóricamente hablando, la iglesia de Jesucristo. Dios planificó eso antes de las edades, pero el entendimiento de ello, la revelación de esa verdad, vino incluso después que Jesucristo ascendió a los cielos, cuando empezó la iglesia. Y no le fue revelado a todos los apóstoles, le fue revelado al apóstol Pablo. Tanto que Pablo, para hablar de esto, dice mi evangelio. No porque el evangelio sea de él, sino que él está diciendo esta porción específica del evangelio, en la cual había muy poca luz y entendimiento, a mí me fue revelada de manera amplia. ¿Ok? Entonces, eso nos deja entrever que es importante entender la iglesia. Es importante que nosotros ponderemos la iglesia en su justa medida y proporción. Y decíamos que hay una diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. ¿Se acuerdan? La iglesia local, algunos la llaman la iglesia invisible. ¿Por qué invisible? Hombre, no porque sus miembros sean invisibles. A ver, ¿cuántos invisibles hay aquí? No, es invisible porque está constituida de todos los salvos, como dije hace un momento, que han existido a lo largo de la historia, que existen y existirán hasta que el Señor venga y complete el número de aquellos que aceptarán a Jesucristo. Entonces es invisible porque no podemos ver quién es quién. No podemos saber de los que han muerto en el pasado, ni podemos saber de los demás creyentes que están diseminados a lo largo y ancho del mundo. ¿Verdad? Pero decíamos que Dios ha creado algo para entender y vivir la vida de la iglesia. Es decir, esta unión mística de Cristo en la cual en una institución por Él establecida que se llama la iglesia, Él quiere que los salvos sean nutridos, le conozcan, entiendan, se desarrollen y comprendan todas las cosas reveladas en este libro. Pero para eso tenemos que estar en la iglesia, y todo el que ha creído en Jesús está en la iglesia universal. Otra vez repito, la iglesia constituida por todos los salvos de toda la historia, hasta el final. Pero nadie puede de manera real poder ver la iglesia en esa magnitud. Yo no puedo saber qué pasó en el primer siglo, ni los creyentes que vivieron ahí. No puedo ver el desarrollo de la iglesia en la Edad Media, en la época de la Reforma. No puedo ver nada de eso. Pero entonces Dios ha creado algo que se llama la iglesia local. Y decíamos que esto es semejante a alguien que, por ejemplo, se para en un mall. No piense en los malls de aquí de Panamá, aunque también, pero imagínense que está en un gran mall en los Estados Unidos. Usted no puede visualmente conocer cada aspecto de ese mall. No tiene capacidad. Eso es demasiado macro, demasiado grande para poder visualmente, parado en un punto de ese mall, saber dónde queda cada almacén, cada restaurante, cada aspecto de ese mall. Pero lo que no puede ver visualmente porque está inhabilitado para eso, porque es muy pequeño, usted abre un rollo que se llama, ¿cómo se llama? Planos, o mira una maqueta, y en la maqueta y en el plano puede entender cada aspecto de ese gran mall. Entonces, a nivel macro no podemos entender la iglesia, ese misterio oculto que Pablo quiere que vivamos y entendamos. Pero lo que no podemos ver, comprender, analizar a nivel macro, lo podemos hacer a nivel micro. ¿Dónde? La iglesia local. La iglesia local ha sido diseñada por Dios para que cada creyente que ha recibido a Jesús y ha nacido de nuevo, experimente la vida del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Crezca, se desarrolle, utilice sus dones. Amén, comprenda el evangelio, reciba cada vez más luz y entendimiento acerca de Jesús y crezca en santidad y en sabiduría. Y decíamos, y yo creo que eso de alguna manera sorprendió a muchos, que todos hemos escuchado de un orden de prioridades respecto a las responsabilidades humanas que todos tenemos. Y lo que hemos escuchado es que el primer lugar lo ocupa Dios. Decíamos que eso nadie lo va a discutir. Dios ocupa el primer lugar, ¿verdad? Pero en eso que a lo largo de nuestra vida como creyente hemos escuchado, se nos dice que el segundo lugar lo ocupa la familia y el tercer lugar lo ocupa la iglesia local.
Y yo les dije, déjenme alterar ese orden por un momento y vamos a probar que creo ese es el orden correcto. Y decíamos que el primer lugar, a ver, dígame usted, Dios. Segundo lugar, la iglesia. Tercer lugar, la familia. Y cuarto lugar, la iglesia local. Eso fue lo que les hizo les dio un poquito de luz. Decía yo en esa ocasión, seguro que algunos de ustedes están analizando. La clave de lo que el pastor está diciendo está precisamente en haber hecho diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. ¿Por qué? Primero, veámoslo a la luz de la Biblia. Si en Génesis Dios establece la familia y confirmando la bendición de haber recibido su ayuda idónea como esposa, Eva, Adán dice, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Allí pudiéramos deducir de inmediato que, oiga, pastor, usted está equivocado. Ahí está la unión entre un hombre y una familia, matrimonio, y luego los hijos que vendrán, familia. Entonces está claro que la familia ocupa el segundo lugar. Podríamos pensar eso si no vamos a Efesios 5, donde Pablo entonces añade lo que compartí hace un momento. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a su iglesia. Y el modelo es más importante que la reproducción del modelo. Entonces, mi esposa y tu esposa no es más importante que la esposa de Jesús. Amén. Y luego habíamos visto a Jesús en su ministerio. En un momento está predicando en una casa. Llegan algunos vecinos y le dicen, allá afuera está tu mamá, tus hermanos y tus hermanas. ¿Y qué dice Jesús? Mis hermanos, mis hermanas, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, él no estaba desestimando ni a su madre ni a sus hermanos, porque de hecho ellos eran parte de lo que hacían la voluntad de Dios. Lo que está diciendo es más importante que el lazo sanguíneo que nos une, es el lazo espiritual basado en una nueva familia establecida por el hecho de que todo el que nace de nuevo, lo que dijo Jesús a Nicodemo, aquel que es regenerado por el poder de la palabra, viene a formar parte de una familia que se llama la iglesia. No solamente tu esposa, la mía, no es más importante que la esposa de Jesús, la iglesia, sino que tu familia y mi familia tampoco es más importante que la familia de Dios. ¿Verdad? Ahora, dicho esto, dijimos también que estamos hablando de la iglesia en segundo lugar, pero la iglesia concebida en su sentido más puro, lo que ya les expliqué. No solamente el hecho de estar conformada por todos los creyentes a lo largo de la historia, sino el final, cuando la iglesia será glorificada. Ya ustedes saben eso, ¿verdad? Los que no, pues para beneficio de ellos. La Biblia promete, esto es parte de nuestra fe cristiana. Y Pablo estaba dirigiéndose a una iglesia llamada Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, que estaba sufriendo una cruenta persecución de los romanos. Saben que los romanos arrasaron con los cristianos, los echaron al circo romano para ser devorados por las fieras, los empalaban, los quemaban vivos. Y él les está diciendo que llegará un momento donde el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Hay muchas implicaciones que no es mi tema hoy, pero esta es la esperanza bendita de todo creyente que sabe que su vida no se limita a los 60, 70, 80, a lo sumo 90 años en esta tierra, sino que Él ha prometido que nos va a llevar a un sitial de gloria establecido aquí mismo en esta tierra. Usted no va a estar con arpitas tocándolas en una nube, en ese cielo aburrido que no es nada atractivo. No. Lo que Dios promete para el futuro de la iglesia es algo que le vuela la tapa de los sesos a cualquiera. Amén. Un cuerpo glorificado. Tú vas a ser el verdadero Superman. Amén. Y lo que más nos gusta, por lo menos a mí, es que seguiremos comiendo. Amén. Hay una bomba atómica y no te pasa nada. Te comes todo el chicharrón y no engordas 1 centímetro. Amén. Bueno, son detalles que yo aporto que no aportan mucho.
pero el asunto es que es un sitial de gloria. En ese momento la iglesia estará libre de los resabios de esta naturaleza pecaminosa que todavía nos esclaviza y nos somete y nos humilla. Porque si has nacido de nuevo, oye, no te creas, eres la última Coca-Cola del desierto. Tú puedes pecar como el que más, pero no te sabe igual. Tienes la naturaleza que odia el pecado y que no te dejará estar tranquilo con él. Entonces hay un proceso de crecimiento que culmina con la glorificación. Bueno, a eso me refiero con la iglesia en segundo lugar después de Dios, concebida en su sentido más puro, y después la familia. Es decir, la esposa de Jesucristo es más importante que tu esposa y mi esposa, la familia de Dios es más importante que tu familia y que la mía. Y luego, solo después de la familia, viene entonces la iglesia local. Ahora, yo decía algo que aclaraba las dudas y también les decía, pueden seguir con el esquema del orden que ya ustedes tienen en mente, porque para todo efecto práctico es lo mismo. ¿Por qué? Porque la primera iglesia que tú tienes es tu familia. Así que la familia es más importante que la iglesia local, por lo menos en el orden de prioridades. Pero si la concibes como parte de la iglesia universal, Dios quiere familias piadosas. La iglesia local debe ser tan fuerte como fuertes son las familias. Por eso debe haber unidad en la familia, debe haber enseñanzas respecto al matrimonio. Los matrimonios deben ser fortalecidos, la familia debe ser fortalecidos. La Biblia debe explicarnos, y esto debe ser enseñado, de cómo criar a los hijos, cómo llevar las finanzas bajo la autoridad y sometimiento de Cristo para que haya buena mayordomía. Amén. Así que para todo efecto práctico todavía puedes mantener el esquema. Primero Dios. Segundo, la familia, bueno, la iglesia, pero es que mi familia es la primera iglesia que yo tengo. Tercero, la iglesia local. Despejada la duda, ¿verdad? Estamos haciendo un recuento. Entonces, en esa primera prédica hablamos de la iglesia en esa concepción más pura. No estamos hablando de las situaciones que se dan dentro de la iglesia local. La iglesia concebida de esa manera, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, tiene mujeres que son símbolos proféticos, tipologías representativas de lo que es la iglesia. Y la primera de ellas, la más exacta, la que más encaja con la iglesia, es Eva. Recapitulemos algunas cosas que hemos hablado también. Decíamos que Eva era la ayuda idónea de Adán, así como la iglesia es la ayuda idónea de Jesús. ¿Qué hacía que Eva pudiera ser ayuda idónea de Adán? Nada más que esto. Para que ella pudiera ser ayuda idónea de Adán, tenía que salir de las entrañas de Adán. Recuerden que el Señor dice que trajo los animales para que Adán le pusiese nombre, y el nombre que Adán puso, ese era su nombre. Pero que termina con una cláusula, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y decíamos, oye, esto nos sorprende, pareciera que Dios está ensayando, como que él no supiera qué necesita Adán, así que trae todos estos animales. Y recuerdan que Adán comenzó a tomar nota. Ahí viene la jirafa, es muy alta, no me sirve. La elefanta, muy gorda. La mona, más o menos, pero todavía no me sirve. Entonces Dios está ensayando, está procediendo por ensayo y error, no. La Biblia plasma esto para que establecer un punto, para que entendamos que nada que fue hecho de la tierra, nada que procedía externo a Adán, es decir, que no procedía de su cuerpo, podía ser su ayuda idónea. Solo lo que procedía de su interior era apto para ser su ayuda idónea. ¿Ok? Bien. Recuerden, él hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y de la costilla que Jehová Dios tomó, hizo una mujer y la trajo a Adán. ¿Ok? En otras palabras, lo que salió de Adán era carne de su carne y cuerpo de su cuerpo, lo que le fue devuelto fue su esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia no está constituida por gente que ha recibido un poquito de religión encima, que se le ha bañado con un poquito de más moralidad, que se han hecho ajustes externos a su comportamiento, que se le ha dado un poquito más de educación. La Biblia dice que intrínsecamente el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, y es esa naturaleza lo que le impide, lo que no le da acceso a la gloria de Dios. Amén.
Entonces Jesús le dice a Nicodemo, noten, Nicodemo, un maestro de Israel, no era cualquier hombre, no era un maleante, no, era un líder religioso de Israel. Él podría pensar, si alguien está en la fila, en la primera fila, debo ser yo, para tener entrada a la gloria de Dios. El Señor entonces, ¿cómo le dijo? Si no naces de nuevo, versión salsa, no te vistas que no vas. Versión seria, si no naces de nuevo, Nicodemo, con toda y tu bueneza, con todo y que tú eres maestro de Israel, no puedes entrar al reino de los cielos. No se trata de lo que sabes o cómo te comportas cuando yo sé que la naturaleza pecaminosa tiene sus reclamos en tu interior y mientras quieres la experiencia de Pablo, Romanos 7. Porque según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva esclavo a la ley del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es la experiencia del creyente intentando hacer lo mismo que ya él sabe que no puede hacer porque no entiende la salvación. Y de manera que él piensa que Dios lo llama a que intente ahora sí cumplir con sus demandas, con su ley. Cuando lo que Dios quiere que entienda es, desiste, no puede. Estás constitucionalmente inhabilitado para cumplir con las demandas de Dios. Las demandas de Dios, su ley, no te fueron dadas para salvarte. Fueron dadas para poner en evidencia que no puedes cumplir con él. Eso te debe llevar a un entendimiento. ¿Cuál? Soy pecador. Tengo una naturaleza. Así como un buitre no puede hacer otra cosa que comer carroña. Así como una serpiente no puede volar sino arrastrarse. Y por mucho que intente volar no lo logrará. Así como un cerdo ama el lodo, el chiquero, la porqueriza y los olores que despide ese lugar, así el pecador no puede agradar a Dios. La ley solamente exige de él algo que él no puede cumplir. Y la Biblia nos enseña a través de la docencia del apóstol Pablo que todo eso era un proceso ¿para qué? No para salvarte, sino para poner en evidencia que no podía salvarte. ¿Para qué? Hombre, si yo no me puedo salvar por mí mismo, ¿será que necesito un salvador? Lo entendiste, muchacho. Ahora dice el apóstol Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios manifestada por el testimonio de los profetas, pero llevada a cabo ahora a través de Jesucristo, quien fue a la cruz como sustituto tuyo para recibir él el castigo que tú y yo merecíamos. Volvamos a Nicodemo. Entonces el Señor le dice ahora, si crees, eso es todo lo que necesitas. Es tan bueno que la gente dice no puede ser, yo necesito aportar algo. Tiene que haber mérito humano. Y el Señor dice, cualquier noción de mérito humano desfigura la gracia de Dios. Ahora, cuando Él le dice a Nicodemo, naces de nuevo, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Es una obra muy parecida a lo que ocurrió con María. Lo que ocurrió con María, repetido a gran escala. ¿Qué ocurrió con María, pastor? Le dice al ángel, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo yo puedo concebir un hijo si yo no conozco varón? Fíjate, María, esto es algo muy diferente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? De la misma manera. El Señor dijo, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos dio poder. Diga conmigo poder, porque es poder, se necesita poder para ser hijo de Dios. Tú no naces siendo hijo de Dios. Tú naces siendo criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Eso no me coloca en una posición, porque esto es para todos. Es para todo el que quiera venir a Jesús. ¿Verdad? Entonces, Él dijo, estos hijos de Dios no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Como en el caso de María. ¿Jesús fue engendrado por algún hombre? No. Bueno, la nueva criatura, que es lo que es el nuevo nacimiento, que te hace nuevo, la nueva criatura, lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Esa nueva criatura es engendrada por el poder del Espíritu Santo cuando por el Evangelio crece y tiene fe.
Así que el Espíritu Santo no solamente te justifica, dando a entender que por la fe, lo que fue puesto sobre Jesús, ¿qué fue puesto sobre Jesús? Tus pecados y los míos. Y fue castigado por ellos. Se le acreditó a él, pero la justicia perfecta de él te es acreditada a ti. Pero además de eso, pone una nueva naturaleza en ti. Eres engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la iglesia está compuesta de esos que están siendo regenerados, que creen. Hay mucha imperfección, hay muchas cosas malas, pero en esa progresión, en el final, cuando seamos glorificados, todos esos resabios de pecado desaparecerán. Por eso es que la Biblia entonces habla de Eva como un símbolo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella fue extraída de Adán. La iglesia es iglesia, dije al principio, no porque es una persona que ha recibido un poquito de mejor religión, de mejor moralidad, sino porque ha nacido del Espíritu. Para ser iglesia de Jesucristo, tienes que tener la vida de Jesucristo en ti. ¿Qué tenía Eva en ella? Ella era una extensión de Adán. Podríamos decir que era Adán en otra forma. En otras palabras, no era algo externo a Adán. No era esos animales que fueron hechos de la tierra. Era que había una unidad sustancial. Eran creados de una misma sustancia. La iglesia es iglesia porque tiene el Espíritu Santo, la vida de Dios en ella. Amén. Pero no te equivoques, no pienses que tú eres la gran cosa. Mientras estamos en esta tierra, recuerda que eres un pecador salvado por gracia. Y mucha gente allá afuera, por lo menos en comportamiento, a veces hasta se comporta mejor que tú. Pero entonces, ¿qué sucede? Estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Amén. Y lo que yo sí les digo es que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él dijo presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas. Amén. Uno se mira a uno mismo y dice, ¿cómo va a ser posible eso? En la glorificación, no antes. Sin embargo, tú y yo tenemos la responsabilidad de en la iglesia local aprender todo lo que podamos aprender, crecer, madurar, darnos de golpe contra la pared intentándolo y muchas veces fracasando, amando a nuestros hermanos, habiendo fricciones y superándolas y manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo. Todas esas son pruebas dentro de la iglesia. Nuestra condición innata a la rebeldía. Ese es un mensaje. Estuve estudiando a Raquel, abro paréntesis porque vamos a seguir con ella. Y Raquel, como modelo de la iglesia, tiene mucho que decir respecto a las imperfecciones de la iglesia. Raquel viene de un trasfondo familiar donde ella heredó una rebeldía, un desfasarse de las figuras de autoridad, principalmente de su esposo Isaac. Vamos a ver eso, cierro paréntesis. Porque estoy ahorita mismo entusiasmado con ver las tipologías bíblicas en el Antiguo Testamento de mujeres que simbolizan a la iglesia. Amén. Bien, eso fue la iglesia, el primer mensaje que dimos de ella. Yo estoy haciendo este recuento porque este no me va a tomar mucho, ¿eh? Y la segunda cosa que hablamos fue Sara, ¿verdad? A ver, ¿qué palabra fue lo medular y central del mensaje del viernes? Comienza con P. Después sigue una R. ¿Qué hizo Sara? La iglesia tiene una promesa de ser fértil y fructífera. La misma que tuvo Sara. Pero Señor, tú me has prometido esto y soy estéril. No tengo ni un hijo. Mi esposo se llama Abraham, que significa padre de multitudes. Y eso es un chiste tuyo, Señor, porque no solo no es padre, pero ni de uno. Y yo soy estéril, de manera que él no puede procrear descendencia. Y le decíamos que muchas mujeres importantes a lo largo del Antiguo Testamento y también el Nuevo fueron estériles. Y la Biblia habla de la esterilidad como una maldición de la ley. Y la esterilidad era como una prueba de parte de Dios para probar cuánto anhelaban ellas tener hijos. Y aquí es donde vamos a ver este pasaje, porque hay una mujer que con angustia grita a voz en cuello,
dame hijos o me muero. Y les decía, ese es el clamor de la iglesia. Dame hijos o me muero. Ahora, Sara estaba en la misma condición, pero ella dijo, esto se soluciona fácil. Pragmatismo. Usar fuentes humanas, metodologías humanas, para producir lo que en términos espirituales yo no puedo producir. Para todo efecto veterotestamentario, porque esa palabra no existía, pragmatismo allá, pragmatismo aquí tiene un nombre, se llama Agar, ¿verdad? Era costumbre, no se escandalicen, aunque no es que hicieron lo correcto, pero de acuerdo a la costumbre de Mesopotamia, por ejemplo, de donde salió Abraham, cuando la mujer era estéril y no podía producir hijos. Oye, está de más, abro un paréntesis, que yo les explique que estamos hablando de una sociedad antiquísima y que hay cosas, sobre todo la condición de la mujer, que entendemos que no es así, pero tenemos que remontarnos y ubicarnos dentro del contexto histórico, ¿verdad? Así que está de más que yo explique esto, porque yo estoy diciendo cosas que, oye, pero ¿cómo es eso? La Biblia es un libro sin editar. Dios se inserta en la historia de acuerdo al contexto cultural, sin alterar la costumbre de la gente, pero yendo en un proceso de revelación continua, hasta que llegamos a Jesús y una mujer desechada y despreciada le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? O sea, si alguien le dio libertad y puso a la mujer en su sitial de honra, y Pablo dice, en Cristo Jesús ni el hombre, no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos son una misma cosa. Bien, cierro ese paréntesis para aclarar que estamos ubicándonos dentro de un contexto histórico al cual tenemos que entender para poder explicar lo que en ese momento eran sombras proféticas de una sociedad antiquísima, pero que ya habían asomos de revelación para entender lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Entonces, para una mujer tener un hijo era un asunto de angustia, de muerte. Si buscáramos un equivalente, el tener hijos, tanto para el hombre como para la mujer, es el equivalente a lo que hoy es tener éxito. Cuando no se tiene éxito, te crees un fracasado, te crees un paria de la sociedad, al menos en términos de valoración profesional. Entonces, esto no solamente era un asunto cultural de la época, sino que en el caso de los judíos, toda mujer judía tenía la esperanza de que la promesa que se le hizo a Adán y Eva, de que de la mujer nacería el Mesías que le daría el golpe final a la serpiente, toda mujer judía, hebrea, perdón, en este caso, tenía la esperanza de que ella iba a parir al Mesías. Así que había muchas razones por las cuales Raquel sentía angustia porque no podía producir hijos. Y la misma razón la tenía Sara, hasta que desesperada, y esto no es criticable, esto lo han hecho todas las iglesias, nos puede ocurrir a nosotros. Y seguramente en uno u otro momento lo hemos estado haciendo. ¿Qué es? No ser paciente y esperar de acuerdo a las cosas que Dios ha establecido, sino decir, ¿sabes qué? No me funciona. De manera que ahí está Garbe, ahí está la mercadotecnia que se ha introducido en la iglesia, ¿ves? Ahí están metodologías de crecimiento, algunas son buenas, pero otras simplemente son pragmáticas. ¿Qué significa pragmatismo? Que pongo por encima de la verdad lo que da resultado. Eso está bien para una empresa comercial, lo que yo quiero es el resultado. Pero cuando se trata de la familia y cuando se trata de la iglesia, donde hay un contenido ético, no importan solo los resultados, importa cómo accedo a ellos, importa la verdad de Dios. Si por la verdad de Dios y la forma en que Él ha establecido crecimiento para la iglesia parece que las cosas no se dan, no por eso voy a decir como Sara, ahí está Garbe, acuéstate con ella. Me hago entender, ¿verdad? Estamos buscando paralelismo. En el caso de ella era apartarse de la promesa de Dios, ser paciente, porque Él le había dicho que de su descendencia iba a venir el Mesías y que sus hijos serían como la estrella de los cielos y como la arena del mar. Señor, tengo 20 años y no hay, pero nada, ni siquiera un chiquillo por ahí jugando, no. Así que debe ser que yo debo ayudar a Dios.
Total, ayúdate que yo te ayudaré. Habíamos dicho que eso era, por lo menos en ese aspecto de Sara, porque vamos a seguir con Sara los viernes y con Raquel los domingos, y con Rebeca y todas las demás. Amén. ¿El resultado cuál fue? El resultado fue un Ismael. Yo quiero hijos, pero que sean Isaac, no que sean Ismael. Amén. Yo no quiero tener la iglesia llena de Ismaeles. Es inevitable que haya uno y otro, pero yo puedo allegarme a Agar y que la iglesia se llene de Ismaeles. Y yo contento porque a mí no me interesa la verdad de Dios, a mí lo que me interesa es este pastor. Mira cómo está la iglesia llena. El 85% son inconversos que no han nacido de nuevo, no conocen la doctrina bíblica. Si se desatara una persecución, no sé, yo no puedo jugar esas cosas. A grosso modo sí, puedo decir por la interacción con otras personas donde uno dice, hey, no es que yo me crea más santo, no, al contrario, es que estas personas no lloran por su pecado, yo sí. Cuando decimos esta cosa, la gente se puede desubicar pensando que estamos dándonos lija y pensando que somos más. Es como cuando yo digo de la oración, ¿quiénes oran? ¿Los más santos de la iglesia? No, los que dicen, yo soy el peor, yo sé mi carnalidad, yo sé mi carne, yo sé mis pecados. Yo me pongo de primero. Por lo tanto, yo necesito más de la medicina. Jesús dijo, no he venido a buscar sanos, sino enfermos. Así que déjenme colocarme en la primera fila porque yo soy el más enfermo. Pero no vayan a pensar que uno está diciendo a Dios. No, estamos diciendo, al hacer este juicio, no juicio condenatorio, juicio de discernimiento, es porque es la verdad. Si yo he dejado la metodología de Dios, entiéndase, para hacerlo práctico, al llegarse a Agar, Dios ha establecido esto para la iglesia. La iglesia debe ser rica en su mensaje, pero a la gente no le gusta eso. A la gente le gusta tener una suerte de discoteca con luces acá. Una tremenda orquesta papayera que ponga a la gente a bailar. Dale a la gente lo que quiere. De hecho, la sana doctrina puede parecer aburrida al oído no entrenado. Pero, porque el Señor me ha dicho, hoy viene tu victoria, hoy es el día que el Señor te va a dar lo que quieres y tu milagro, espéralo. Eso le encanta a la gente. Y Pablo dijo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a esas necedades. Spurgeon dijo, veo el tiempo en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, lo que habrá serán payasos entreteniendo a las cabras. Y eso ha sido de un valor profético. Y yo les he explicado, si tú quisieras ser médico, tú no vas a ver, esto es bien ridículo, pero lo hago así precisamente para que vean lo ridículo que es pensar que en la iglesia yo necesito ser entusiasmado cuando lo que necesito es el mensaje, explorar estas escrituras para crecer. El ámbito secular nos enseña. Uno se quiere hacer médico y va a una clase. ¿Acaso usted se imagina una clase de un doctor, un muchacho que se está preparando para doctor? Y que sale el médico ahí. Esto es un bisturí, señores. Y con esto se abre la carne. A lo mejor es hasta aburrido, la gente, a lo mejor el estudiante que se quedó tarde en la noche se está durmiendo, pero él tiene un propósito, quiero entender todo eso, soy una suerte de esponja, porque quiero entender todo eso. ¿Por qué? Porque quiero ser doctor. ¿Cuál es el propósito individual para la iglesia? A los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. La iglesia está para vivir piadosamente, crecer en santidad. El evangelio no se trata de mí y cuán feliz puedo ser. Dios no está en la tarea de hacerte feliz, sino de hacerte santo. La felicidad plena por los siglos de los siglos. Cada segundo será mayor en felicidad que el segundo que dejaste atrás en la eternidad. Aquí hay una felicidad relativa, saberte en la voluntad de Dios. Y muchas veces saberte en la voluntad de Dios lleva aparejado el que estés sufriendo aflicción. Entonces, terminando el cuadro de Sara, Sara tuvo envidia. Mira, esta, yo no tengo hijos y esta tiene hijos. Entonces ella miraba con desprecio a su señora, a Sara. Y muchas veces somos objeto del desprecio. Hey, dejen ese poco de predicaciones de santidad,
y de llevar la cruz. Vente para acá, vamos a la salsa, a la iglesia divertida, para que tú veas cómo vienen la gente por montones. Y entonces, como Asaf decimos, tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen tristeza por sus pecados. Yo lo que me aflige, sí, me afligen las cosas de la vida, pero por encima de eso lo que más me aflige es mi imposibilidad de ver a Cristo creciendo en mí. Mi pecado me aflige. Ellos no se afligen por su pecado, se afligen si el negocio que iban a hacer no les resulta. Yo también, pero eso no es lo que más me aflige. Porque el que no ha conocido a Dios también le aflige no poder lograr sus metas. ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia, es que esa nueva vida que Él ha hecho morar en ti por el nuevo nacimiento y que es lo que te hace iglesia, te reclama celosamente, te anhela y te dice muy al oído de manera secreta, tú nunca serás feliz. Puedes alcanzar todo el dinero que se te salga por las orejas, por los oídos, por los ojos. Puedes alcanzar todo el éxito, pero si no puedes vivir en santidad y puedes hacerlo, tú serás el más miserable. Y tú dices, Señor, así es. Asaf dijo, si yo hablare como ellos, he aquí que a la generación de tu pueblo mentiría. En otras palabras, él está diciendo, si yo ahora intentando ser como ellos, pragmatismo, comenzar a hablar como ellos, no podría hacerlo, te estaría mintiendo porque no puedo ser eso. ¿Me explico? Entonces, tenemos la figura de Sara, tenemos la figura de Raquel, de Rebeca, perdón, ¿se acuerdan? Hermosa figura, no la vamos a dejar, vamos a continuar con ella. Y en esa figura vemos que el padre necesita esposa para su hijo y manda al Ebed, a su criado de confianza, símbolo del Espíritu Santo, a que vaya a tierra extraña a buscar a la que se va a casar con su hijo. Él no se va a casar en la tierra de Rebeca. La mujer, la novia, debe ser traída a la casa del padre porque es aquí donde se ha de celebrar la boda, ¿verdad? Y viene el Ebed y va y busca a la novia, la adorna, la atavía como hace el Espíritu Santo dándonos dones. Y en el camino de camino a la casa del padre, donde se ha de casar con Isaac, ¿qué hace el Ebed? Recuerden, díganme usted, ¿acaso habla de sí mismo? ¿Qué dijo el Señor, el Espíritu Santo? Él no se glorificará, Él me glorificará a mí. No dirá nada de sí mismo, sino que hablará de mí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene en el camino haciendo el Ebed? Hablándole de Isaac, Isaac, Isaac. Tanto que esta mujer se enamora de alguien que no ha visto todavía, pero por fe, casi como si lo conociera. Dígame si no es un símbolo de la iglesia. Y llegamos a Raquel. Rebeca tiene una particularidad que quiero que exploremos la próxima vez, que a diferencia de Raquel, Rebeca es indiferentona. Son diferentes facetas de la iglesia. Por eso decimos, ninguna tipología es perfecta. Una añade algo que otra no aporta. Una característica de la iglesia es que no tiene hijos, pero le importan 3 patacones. Ah, bien así. Rebeca nunca tuvo un clamor como el de Raquel. ¿Saben quién oró por Rebeca para que tuviera hijos? Isaac. Pero acá tenemos otro aspecto de la iglesia. Llega al punto de esterilidad prolongada y la esterilidad muchas veces es permitida como prueba para probar la pasión que tiene estas mujeres por tener hijos. Porque si siendo estéril eso no te preocupa, pues vamos a dejarte así. Pero esta mujer demuestra que tiene una pasión desmedida por tener hijos. Y aquí está el centro del mensaje que les dije que no iba a hablar mucho de eso. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacobo, perdón, dame hijos o me muero. Otra vez, las tipologías no son exactas ni perfectas en todas sus partes. Solamente hay algo de paridad con lo que vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. Porque esa desesperanza por no tener hijos fue la que llevó a Sara a ser pragmática, ¿verdad? A utilizar el método humano y no el de Dios. Y aquí está una mujer, pero identifíquese con ella. O si no con Raquel, pues. Ay, o sea, a mí no me interesa eso de que si tenemos, así estamos bien. No, nosotros no nos podemos excusar.
Ni compremos ese cuento de que las iglesias grandes son todas llenas de Ismael. Eso no es verdad. Hay un fenómeno de iglesias de este tipo que sí lo son, pero hay muchas iglesias grandes que son iglesias buenísimas y han pasado por un proceso de años de crecimiento natural. No se han usado, ¿cómo se llama esto? Que para los músculos, esteroides espirituales para propiciar un crecimiento falso de gente que son cristianos profesantes, es decir, profesan, pero no han tenido una experiencia real de salvación. No, son iglesias sanas. Pero no nos podemos quedar, no, que las iglesias chicas son las verdaderas. ¿Quién te dijo eso? A lo mejor lo que somos es un poco de haraganes, indiferentes, que no nos importa las almas. Y ese era el caso de Raquel. Raquel estaba bien, pero no era, perdón, de Rebeca, pero no era el caso de Raquel. Este es el clamor, y es solamente eso, un clamor. Si es legítimo en nuestro corazón, nos va a llevar a la acción, a través de la oración, a través del accionar en evangelismo. Dame hijos o me muero. No es una condición normal, debemos clamar, debemos decir, la esterilidad no es normal. Lo normal es ser fértil. Algo está pasando. Señor, no sé qué es, dame hijos o me muero. Miren lo que decía la ley, Éxodo 23, 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y sin embargo Raquel era estéril, ¿verdad? Tenía un gravísimo problema. Y es el mismo caso de Sara. Y es el mismo caso de muchas otras mujeres, quiero mencionárselas. Sara, miren, escuchen, porque quiero que vean esta tónica. ¿Por qué estas mujeres importantes de la Biblia, que eran parte de la línea mesiánica, fueron estériles? Sara, Mazaraí, o sea, Sara, pues, acuérdense que ya le fue cambiado el nombre, era estéril y no tenía hijos. Génesis 11:30. Y oró Isaac a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Génesis 25, 21. De paso se dan cuenta que fue Isaac al que le interesaba que tuviera hijos. Raquel, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. La madre de Sansón, no se conoce su nombre, sino el del padre, Manoa. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Ana, pero Ana, Jehová no le había concedido tener hijos. Así que se angustiaba y lloraba. Ustedes conocen la historia de Ana. Eso es lo que hace a alguien que le preocupa su esterilidad, que no es indiferente a ella. Me refiero a la iglesia. Amén. No se va a patalear, va a dar eso. Vamos a hacer esto. Señor, cuídame del pragmatismo. Que no me acerque a Agar. Pero no estoy contento con lo que estoy. Elizabeth, pero no tenía hijos porque Elizabeth era estéril. ¿Se dan cuenta? Es una constante en mujeres importantes que se supone no debieron ser estériles. ¿Será que cuando Ana oraba en su intención humana, en su instinto de madre, ella solo quería un hijo? Que eventualmente lo tuvo, Samuel. Pero vemos en la intención más alta de Dios, que mientras que ella en su finitud quería simplemente un hijo que llevara en su seno, Dios quería un profeta que haría grandes reformas. Amén. Así que nosotros no sabemos qué puede hacer Dios. Amén. Les voy a leer algo. Cuando Ana oraba en silencio, derramando su alma en el templo para que Dios le concediera tener un hijo, en realidad era el Espíritu Santo intercediendo a través de ella por un propósito superior. Por encima de su deseo estaba el deseo de Dios a través de ella. Ana, por su instinto de madre, solo quería un hijo. Dios deseaba un profeta, nada menos que el gran profeta Samuel. Amén. Pero tenemos que hacer esto, tenemos que derramar el alma. Tenemos que mirar a Penina y decir cómo me afrenta. Lo que yo les dije, enfrentamos ese tipo de situación. Somos humanos. Si Asaf, que era el cantor de Israel, el director de la orquesta, un hombre santo, dijo, tuve envidia de los arrogantes.
viendo la prosperidad de los impíos. Yo me aflijo por el mal que hago, ellos no tienen congoja por su pecado. Logran con creces los antojos de su corazón. Eso es lo que muchas veces nos ocurre cuando al no mirar la palabra de Dios, porque él luego dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de él. Entonces tenemos que, miren, una cosa que yo he hecho es dejar ese bochincheo pseudo espiritual en las redes de que el otro dijo que el otro y el otro que el otro. No me gusta eso. Si vamos a hacer docencia para criticar una herejía, no la vamos a criticar porque la dijo fulano. La vamos a criticar porque es herejía. Amén. Y como el que es entrenado en un banco para que detecte billetes falsos, ¿se acuerdan que decíamos que el peor método es intentar entrenar a la gente para que reconozca la última versión de falsificación que hay? Porque él va a darse cuenta de la falsificación, pero mañana le sacan una mejor. Así que olvídate de las falsificaciones, ponte a estudiar el billete bueno, estúdialo con detalle y cualquier falsificación que venga, si lo conoces al dedillo, la vas a poder detectar. Amén. Entonces no es que en un momento dado, cuando uno de estos dice una gran barbaridad, bueno, que en una ocasión salgas haciendo docencia al pueblo, oye, esto es una gran herejía que merece ser denunciada, pero no estés todo el tiempo de cacería de brujas. No. Entonces eso afecta a uno. Entonces uno conoce gente que, hey, fulano de tal, yo creo que no sabe ni de Biblia, pero es buen administrador y tiene mucha labia, mucha cuestión y está pastoreando. Y Señor, ¿por qué no me das hijos? Y tiene un montón. Uno no puede estar en esto porque uno es humano. Centrarse en Dios, deleitarse en Dios, pero no quedarse como Raquel indiferente. Hacer lo que hay que hacer. Amén. Y vamos a concluir. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre, tal vez la tipología más perfecta de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Amén. José significa añadido. ¿Cuántos son José aquí? Para que sepa el significado de su nombre. A veces usted va y busca en, ¿cómo es que dicen los jóvenes? Googlea, está bien. Googlea el significado de un nombre y le sale una barbaridad. A veces yo he visto de que mi nombre es tal. José significa añadido. Es decir, que no teniendo hijas, Dios añade una bendición. Pero no es cualquier hijo, es José. Yo les digo la verdad. Yo prefiero un José que una chorretada de Ismaeles. Ahora, si hay muchos José, pues mucho mejor, ¿verdad? José es la figura tipológica más acertada en cuanto a parecerse a Jesucristo. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, él fue vendido por 20 piezas de plata. Fue odiado por sus hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sus hermanos le vendieron. Él se hizo egipcio a los egipcios para desde el trono de Egipto salvar al mundo. Jesús no es una figura reclamada por el judaísmo, de hecho es rechazada por el judaísmo. De manera que él se hizo al mundo gentil como el mundo gentil. Cuando los hermanos por fin se encuentran al final de un día Israel, dice la Biblia, llorarán como se llora por hijo unigénito al darse cuenta que ese era su Mesías. Pero cuando se encuentran con José no le reconocían. ¿Por qué? Porque estaba lampiño como los egipcios, mientras que los hebreos eran peludos. Porque hablaba como egipcio, parecía egipcio, se ponía delineador como los egipcios, sus vestimentas eran de egipcio, es decir, se había vuelto egipcio a los egipcios. Amén. Y finalmente está en el trono. Él no tiene la autoridad máxima, la tiene Faraón, pero para todo efecto práctico, él es quien decide qué se hace y qué no se hace en Egipto. La autoridad plena la tiene el Padre,
pero le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Eso, entre otras muchas similitudes tipológicas, lo que les estoy diciendo es que valió la pena la espera de Raquel y su clamor por un hijo. Señor, dame hijos o me muero. Amén. Ese debe ser nuestro clamor. No podemos prometer nada. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Una vez un pastor me dio un ejemplo y me dijo, el crecimiento es natural. Lo que no es natural es el tamaño. Ok, para que me entiendas, me dijo, un chihuahua debe crecer, pero debe crecer según su especie, chihuahua. Él nunca va a crecer como un dálmata, pero no debe parecer un ratón. Y un dálmata no debe parecer un salchicha. Es decir, que cada iglesia tiene, dependiendo de la soberanía de Dios, un crecimiento, porque todo lo que no está creciendo está muriendo. Todo lo que tiene vida crece. Repito, lo que no está creciendo está muriendo. ¿Ven? Pero eso no significa que tú debes invitar. Dios no tiene destinado para todos ser una mega iglesia. Amén. Pero debe haber crecimiento. El chihuahua debe crecer. No se puede quedar como un ratoncito. Debe crecer. A la estatura de chihuahua, pero a esa estatura. Amén. Y el dálmata debe crecer a la estatura de dálmata. Pero debe crecer. Amén. Hagamos nuestro ese deseo. Pero cuando digo hagamos nuestro, dije el deseo, no me decirlo de los dientes para afuera. Señor, dame hija o me muero. Amén. Amén.